Mujer billonaria descubre a su hija perdida trabajando como mesera a través de un collar. El cielo de Guadalajara estaba cargado de tonos anaranjados cuando Renata Villaseñor bajó del auto. El aire cálido de tierra mojada llenó sus pulmones, trayendo recuerdos que preferiría mantener enterrados. Hacía años que evitaba esta ciudad, el lugar donde lo perdió todo. Pero ahora algo la había traído de vuelta, un llamado silencioso que no sabía cómo explicar. Caminando por las calles del centro, se sentía fuera de lugar. Hacía mucho tiempo que no pisaba un sitio tan sencillo, tan lejos de los ambientes lujosos en los que pasó la mayor parte de su vida. Pero hoy, nada de eso importaba. Se sentía cansada, agotada, y cuando sus ojos se posaron sobre la fachada modesta de una taquería llamada Cantiño do Sabor, tomó una decisión impulsiva. Entraría, comería algo simple y trataría de olvidar, al menos por unos minutos, el vacío que la había acompañado durante 20 años. El timbre de la puerta sonó cuando entró. El olor de café recién hecho y pan caliente llenó el ambiente, y el murmullo de conversaciones bajas se mezclaba con el ruido de platos apilándose. Era un lugar pequeño, pero acogedor. Renata eligió una mesa en una esquina, lo suficientemente alejada para evitar miradas curiosas. No quería ser reconocida. Su fortuna y fama en los negocios la hacían un nombre conocido, pero en ese momento era solo una mujer cargada por un luto eterno. Una joven mesera se acercó con un bloc de notas en la mano y una sonrisa ensayada. Fue en ese momento cuando todo cambió. Renata sintió una presión extraña en el pecho. No podía apartar la mirada de la chica. Algo en su forma de moverse, en la manera en que movía las manos, cómo inclinaba la cabeza al hablar, era tan familiar. Pero fue cuando el medallón dorado en su cuello brilló bajo la luz tenue de la taquería que el aire salió de los pulmones de Renata. No, esto no podía ser real. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Su corazón comenzó a latir fuerte, resonando en sus oídos. El medallón, pequeño, delicado, redondo, idéntico al que Jimena llevaba el día en que desapareció. La joven, ajena al impacto que causaba, preguntó amablemente: «Buenas tardes, señora». «¿Qué desea?». Su voz hizo que Renata se estremeciera. El mismo tono, la misma dulzura. Esto no puede ser una coincidencia. Respirando profundo, Renata forzó una sonrisa y señaló el medallón. «Es hermoso. ¿Tiene algún significado especial para ti?». La mesera miró la joya como si no hubiera pensado en ella en mucho tiempo. «Era de mi madre biológica, pero crecí en el sistema de adopción. No sé nada sobre ella». El corazón de Renata casi se le salió del pecho. Era real. Todo era real. Sus manos temblaban cuando abrió su bolso. Sin pensarlo, sin siquiera respirar bien, sacó una fotografía antigua y la puso sobre la mesa. La joven inclinó la cabeza para ver mejor y en el instante siguiente su cuerpo se congeló. En la foto, una niña de 7 años sonreía dulcemente, sosteniendo un medallón idéntico al de ella. Renata observó cada detalle de la reacción de la chica, los ojos abiertos de par en par, los labios entreabiertos, el miedo que crecía en su rostro. Entonces la mesera dio un paso atrás. Esto no puede ser verdad». Su voz se quebró y Renata, incapaz de contener la emoción, susurró: «¿Jimena?». El nombre hizo que la joven abriera aún más los ojos. Por un momento pareció que iba a desmayarse, pero entonces algo inesperado sucedió. En lugar de emoción, ella se aterrorizó. «Me dejaron atrás». Renata sintió un nudo formarse en su garganta. «No, mi amor, te robaron, nunca te dejaron». Pero antes de que pudiera decir algo, Ana se dio vuelta abruptamente, casi derrapando con la bandeja que llevaba. «Esto es un error». Su voz sonó fuerte, alarmada. Corrió hacia la cocina, dejando atrás la foto, el pasado
y una Renata devastada que sentía el peso de 20 años caer sobre sus hombros. La esperanza que renacía acababa de transformarse en un misterio aún mayor. Y en el fondo, Renata sabía, esto estaba lejos de ser un simple error. La noche cayó sobre Guadalajara, trayendo un frío inusual para la temporada. Renata Villaseñor manejaba por las estrechas calles del centro, sus dedos apretando el volante con fuerza. Su corazón aún latía rápido. La escena en la taquería se repetía en su mente como una película rota. El medallón, la mirada de shock, el miedo. Nada tenía sentido. Si esa joven era realmente Jimena, ¿por qué reaccionó de esa manera? Esperaba cualquier cosa. Lágrimas, sorpresa, hasta rabia. Pero ese miedo profundo, esa huida desesperada, eso significaba algo más grande. Detuvo el auto frente a un edificio discreto, su mente tomada por una certeza inquebrantable. Si había alguien que pudiera descubrir la verdad, esa persona era Samuel Márquez. La oficina del detective era pequeña y sin lujo, pero la sala de Samuel siempre tenía ese olor fuerte a café y papel envejecido. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Renata sintió un peso diferente en el pecho. Era como regresar en el tiempo. Había estado allí antes, muchas veces. Durante años, contrató a los mejores investigadores, siguió cualquier pista, persiguió falsas esperanzas. Pero en 2 décadas nunca encontró nada. Ahora, después de todo ese tiempo, finalmente tenía una pista real. Renata puso la foto sobre la mesa, junto a un papel con el nombre de la taquería. Samuel miró los objetos, luego la observó a ella. Ni siquiera tuvo que hablar, su mirada lo decía todo. El detective tomó la foto y la observó con atención. Sus ojos se fijaron en el medallón de la imagen y luego en la expresión angustiada de Renata. Después de un largo silencio, soltó un suspiro pesado. «Voy a averiguar todo sobre esta chica». Renata no desvió la mirada. «Descúbrelo rápido». En el otro extremo de la ciudad, Ana no podía dormir. Sentada al borde de la cama, sostenía el medallón entre los dedos, sintiendo el frío del metal contra la piel caliente. ¿Por qué esa mujer la miró de esa manera? ¿Y por qué esa foto? Cerró los ojos, tratando de alejar la memoria que insistía en resurgir. De niña, se preguntaba sobre su familia biológica, pero a medida que creció, aprendió a no aferrarse a la idea de un pasado que nunca tuvo. Era más fácil creer que nadie la quiso, que fue solo otra niña dejada atrás. Pero ahora, el pensamiento fue interrumpido por un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró. Cuando abrió, encontró un rostro familiar. Hugo, el hombre, ya de mediana edad, siempre aparecía ocasionalmente diciendo que la cuidaba desde lejos. Era él quien la ayudaba cuando no tenía a nadie, pero esta vez su rostro estaba diferente. Había algo tenso, algo sombrío en su mirada. Entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras de sí. Por un momento, el silencio fue absoluto. El único sonido era la respiración pesada de Hugo. Entonces, habló. «Ella te encontró, ¿verdad?» Ana sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía él? No respondió, pero Hugo no necesitaba palabras. Vio la respuesta en sus ojos. Su semblante se endureció y su expresión se tornó grave. Pasó las manos por su rostro, nervioso, como si tratara de decidir qué decir. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, como una advertencia. «Si esa mujer vuelve, aléjate, no busques nada, no hagas preguntas». El miedo que Ana sintió en la taquería regresó con fuerza total. Pero ahora no era solo miedo a la verdad, era miedo a lo que podría pasar si descubría esa verdad. Renata despertó temprano sin poder pegar ojo. Mientras tomaba un café amargo, su teléfono sonó. «Conseguí información». La voz de Samuel era firme, pero había algo diferente en su tono, algo cauteloso.
Renata apretó el teléfono con fuerza. «Dime». Hubo una pausa. Luego, el detective continuó. «Los documentos de adopción de Ana son fraudulentos. No hay registro de una familia entregándola legalmente al sistema. Simplemente apareció allí». Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Eso quiere decir que alguien la puso en el sistema sin que nadie se diera cuenta?» «Exactamente». La mente de Renata comenzó a girar. Si Jimena nunca fue formalmente encontrada, si fue puesta en el sistema como cualquier otra niña, ¿quién hizo esto? Samuel respiró profundamente antes de decir lo que había descubierto a continuación. «Tengo un nombre». Renata se enderezó en la silla. «¿Quién?» El detective vaciló por un instante. Luego dijo la palabra que hizo que el mundo de Renata girara. «Lorena». La respiración de Renata falló. «Lorena, mi niñera». «Sí, los registros muestran que fue ella quien entregó a esta niña al sistema». El silencio que siguió fue absoluto. Renata sintió que todo dentro de ella se desmoronaba. Lorena, la mujer en quien confiaba, la niñera que siempre estuvo al lado de Jimena, la mujer que desapareció pocos días después del secuestro. Ahora, 20 años después, todo tenía sentido. Lorena no desapareció por casualidad. Ella se llevó a Jimena con ella. El nombre de Lorena resonaba en la mente de Renata mientras conducía sin rumbo por las calles de Guadalajara. Lorena, el impacto de la revelación aún la paralizaba. Durante años consideró a esa mujer como una amiga, una parte de la familia. Era su niñera de confianza, alguien que siempre estuvo al lado de Jimena. Y ahora, 2 décadas después, descubría que esa misma mujer fue responsable de entregar a su hija a un destino desconocido. Las manos de Renata apretaron el volante con fuerza. La ciudad pasaba a su lado en borrones de luz y sombras. ¿Cómo fue tan ciega? ¿Cómo nunca sospechó? La rabia crecía dentro de ella, pero pronto vino la duda. ¿Por qué Lorena hizo esto? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿O había algo más? Renata cerró los ojos por un segundo y respiró profundo. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ana caminaba sin rumbo por las calles. El viento frío de la noche desordenaba su cabello, pero apenas lo sentía. Su mente estaba un caos. Hugo apareció de repente, alertándola. La mujer de la taquería la miró como si la conociera, y la foto se detuvo frente a una vitrina iluminada. El reflejo pálido en el vidrio la miraba de vuelta. ¿Quién era ella, al final? Un destello cruzó su mente. Un parque, risas infantiles, el olor a algodón de azúcar en el aire, pequeños destellos, sensaciones desconectadas y un rostro. No podía verlo claramente, pero algo dentro de ella le decía que ese rostro era importante. Los recuerdos se disiparon tan rápido como llegaron. Su corazón comenzó a latir más rápido. Eso nunca había sucedido antes. ¿Y si esa mujer estaba diciendo la verdad? Sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos, pero no podía ignorar el miedo creciente dentro de ella. A la mañana siguiente, Renata volvió a la oficina de Samuel. El detective estaba sentado detrás de su escritorio, con una pila de papeles antiguos frente a él. Su expresión era seria. Deslizó un documento hacia Renata. Era un registro antiguo de la niñera. Lorena desapareció pocos días después de la desaparición de Jimena. Pero antes de eso, retiró dinero de una cuenta desconocida y fue vista entrando en un edificio en un barrio apartado de Guadalajara. Renata tomó el papel con dedos temblorosos. ¿Qué había en ese edificio? Samuel se inclinó hacia adelante. Un orfanato. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Samuel continuó. En esa época, ese orfanato tuvo registros borrados. Algunas niñas desaparecieron del sistema
y Ana apareció poco después. Renata cerró los ojos, sintiendo el peso del descubrimiento. Ya no quedaban dudas. Lorena robó a Jimena y la entregó a un esquema de adopción ilegal, y alguien ayudó a encubrirlo. Ana no volvió a trabajar ese día. Necesitaba respuestas. Sacó su celular y abrió internet. Buscó historias de niños desaparecidos. Nada. Pero cuando investigó sobre adopciones ilegales, encontró nombres de orfanatos que habían sido investigados en el pasado. Uno de ellos llamó su atención. El mismo donde había estado cuando niña. Su pecho se apretó. Las palabras de Hugo volvieron a su mente. No busques nada, no hagas preguntas. Pero ahora era tarde, porque Ana ya no iba a dejar de buscar. Renata volvió a casa, pero no pudo descansar. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando tomó su celular y comenzó a revisar los informes de Samuel. Sus ojos estaban cansados, pero su mente estaba más alerta que nunca. Entonces encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Un nombre. En los registros antiguos del orfanato, uno de los responsables de la entrada de niños al sistema era un hombre llamado Hugo Morales. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hugo, el mismo hombre que cuidó a Ana cuando era niña, el mismo hombre que apareció de la nada para advertirle que no buscara la verdad, el mismo hombre que, ahora, podría ser la clave para todo. Ana sentía el peso de la madrugada sobre sus hombros, pero sus ojos estaban bien abiertos, incapaces de cerrarse. Su habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el brillo frío de la pantalla de su celular. Con cada nueva búsqueda, con cada nombre encontrado, un nudo más apretado se formaba en su garganta. Nada de eso tenía sentido. El orfanato donde pasó su infancia tenía registros borrados. Algunos niños simplemente desaparecieron del sistema, y ahora descubría que un hombre llamado Hugo Morales estaba involucrado en todo esto. Hugo, el mismo hombre que la crió durante un tiempo, el mismo que apareció para advertirla sobre Renata. Ana dejó el celular sobre la cama. Una verdad incómoda empezaba a tomar forma. Si Hugo quería que se alejara de esa mujer, tal vez era porque Renata tenía razón. El sol apenas había nacido cuando Ana salió de su casa. Necesitaba confrontar a Hugo. Las calles estaban vacías y el frío de la mañana cortaba su piel mientras caminaba rápido hasta el taller donde él trabajaba. Pero cuando llegó, encontró las puertas cerradas. Cruzó la calle y tocó en la casa de al lado. Nada. Su corazón se aceleró. Algo estaba mal. Hugo siempre abría el taller temprano, siempre estaba allí, pero ahora había desaparecido. Ana dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si él sabía que ella había descubierto algo? ¿Y si no era el único involucrado? En la mansión Villaseñor, Renata sostenía el informe de Samuel entre los dedos. Su pecho ardía de furia. Hugo Morales. Ahora todo tenía sentido. Él siempre supo dónde estaba Jimena. Durante años estuvo cerca, observando. ¿Por qué nunca la buscó? ¿Por qué mantuvo esa mentira? Se levantó con un impulso peligroso. Quería confrontarlo, quería mirarlo a los ojos y exigirle respuestas, pero algo le decía que no sería tan fácil. El teléfono de Samuel sonó. Del otro lado de la línea, la voz del detective sonó tensa. Hugo desapareció. Renata dejó de respirar por un instante. ¿Qué? Desde anoche. El taller está cerrado. Él ha desaparecido. La piel de Renata se erizó. Él huyó, y eso solo confirmaba lo peor. Hugo estaba ocultando algo mucho más grande. El miedo crecía dentro de Ana, pero la necesidad de entender la verdad era aún mayor. Sin saber a dónde más ir, tomó un autobús hacia un barrio apartado, donde se encontraba el antiguo orfanato.
El edificio estaba abandonado, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Entró por los portones oxidados, con el corazón acelerado. El olor a moho y polvo llenaba el aire. Pasillos vacíos, paredes pintadas con grafitis. Pero, al fondo, una pequeña oficina aún tenía muebles viejos y papeles esparcidos. Ana revolvió los cajones, temblando, y entonces encontró una carpeta cubierta de polvo. Sus dedos deslizaron por las páginas amarillentas hasta que encontró lo que cambiaría su vida para siempre. Un nombre: Jimena Villaseñor. Sus ojos se abrieron de par en par. Su estómago se retorció. Su verdadero nombre. Las manos de Ana temblaban mientras leía los detalles del documento. Ella no fue abandonada, fue robada. Ana dejó el edificio con pasos vacilantes, su mente girando. Si Renata tenía razón, entonces toda su vida había sido una mentira. Pero si Hugo y otros estuvieron involucrados en todo esto, ¿qué más estaban ocultando? Fue entonces cuando sintió un escalofrío recorrer su nuca. Alguien la estaba observando. Se dio vuelta lentamente, sintiendo su corazón latir aceleradamente. Un coche negro estaba estacionado al otro lado de la calle. El cristal oscuro impedía ver quién estaba dentro. Pero lo sintió. Alguien sabía que ella estaba allí, y en ese momento Ana se dio cuenta. Descubrir la verdad era solo el comienzo. Ahora podría estar en peligro. Renata miraba la pantalla del teléfono, el nombre de Lorena grabado en su mente como una cicatriz abierta. Durante 20 años creyó que esa mujer había desaparecido sin dejar rastro, pero ahora sabía que no desapareció por casualidad. Ella huyó, y si huyó, fue porque tenía algo que esconder. Samuel ya estaba tras sus pasos. Después de horas de investigación, el detective finalmente encontró una dirección. Lorena seguía viva. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. 20 años de dolor, de preguntas sin respuestas, de noches llorando en la oscuridad. Todo podría acabar allí. Tomó su abrigo, las llaves del coche y salió sin mirar atrás. Era hora de enfrentarse al pasado. La dirección la llevó a una casa simple en las afueras de la ciudad, aislada, rodeada de árboles y del silencio del tiempo. Renata estacionó el coche y se quedó allí un instante, tratando de controlar su respiración. Sus manos estaban frías. No sabía lo que esperaba encontrar. Abrió la puerta del coche y caminó hasta la entrada. Cada paso parecía pesar 100 kilos. Tocó el timbre. El sonido resonó en la casa. Silencio. Después de algunos segundos, la puerta finalmente se abrió. Y allí estaba ella, Lorena, más vieja, más delgada, con los ojos hundidos y el rostro marcado por algo más allá del tiempo. Culpa. Se congeló al ver a Renata. Por un momento, nadie dijo nada. Era como si el pasado estuviera de pie entre las dos. Hasta que Renata rompió el silencio. «Dime la verdad». Lorena dudó. Sus ojos recorrieron el rostro de Renata, tal vez tratando de entender lo que esa mujer veía en ella ahora. Renata entró sin ser invitada. No había tiempo para cortesías. Necesitaba respuestas. «Tú llevaste a mi hija. Sabías dónde estaba todo este tiempo». Su voz era fría, pero llena de dolor. Lorena desvió la mirada. «No tuve opción». La rabia subió por la garganta de Renata. «Mentira. Siempre tuviste opción». Lorena cerró los ojos por un instante. Parecía luchar contra algo dentro de ella, y luego, finalmente, habló. «Ellos me pagaron para hacer esto». Renata sintió que el mundo giraba. «¿Ellos? ¿Quiénes?». Lorena respiró hondo, su voz temblando. «Tu esposo, Javier, confiaba en mí. Tú confiabas. Yo sabía dónde estaría Jimena ese día en el parque». Las palabras parecían cortarla como cuchillas afiladas. «Había un hombre, un contacto. Dijo que quería una niña,
que pagaría muy bien por una niña de familia rica. Yo estaba desesperada. Renata apretó los puños. No podía creer lo que oía. ¿Entonces la vendiste? ¿Como si fuera un objeto? Lorena cerró los ojos, las lágrimas cayendo por su rostro. Me arrepentí. Intenté dar marcha atrás, pero... Renata dio un paso al frente, su mirada perforando a la mujer que alguna vez sostuvo a Jimena en sus brazos como si fuera su propia hija. ¿Dónde estaba? Lorena pasó las manos temblorosas por su rostro. La entregué a un orfanato para que fuera puesta en el sistema de adopción. No sé quién la adoptó después. Te lo juro. Renata sintió el pecho apretarse. Era verdad. Jimena no desapareció para siempre. Fue puesta en el sistema, transformada en otra persona, en Ana. Pero algo aún no tenía sentido. ¿Quién pagó por esto? ¿Quién te mandó a hacer esto? Lorena vaciló. Sus ojos oscuros estaban llenos de un miedo profundo. Abrió la boca, pero no dijo nada. Y fue entonces cuando Renata se dio cuenta de la terrible verdad. Lorena tenía miedo de alguien. Alguien que tal vez aún estaba observando. Renata salió de la casa sintiéndose exhausta. La verdad finalmente estaba expuesta. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: convencer a Ana. Pero mientras conducía de regreso, un pensamiento inquietante perforó su mente como una espina afilada. Si Lorena temía tanto a esa persona aún podría estar cerca. ¿Y si el hombre que compró a Jimena nunca había dejado de buscarla? ¿Si aún quedaban más piezas en este cruel juego? Renata no sabía la respuesta, pero sentía que muy pronto lo descubriría. Ana no podía respirar correctamente. El archivador con su nombre seguía abierto sobre su cama. Jimena Villaseñor. Era como si esa simple combinación de letras destruyera todo lo que pensaba saber sobre sí misma. Creció creyendo que no era nadie. Una niña dejada atrás, sin pasado, sin historia. Ahora descubrían que tenía una madre que pasó 20 años buscándola. Pero, ¿cómo creer en eso? ¿Cómo borrar todo el dolor de su infancia y aceptar que todo fue un error? ¿Y si era una trampa? El miedo palpitaba dentro de ella. Si eso era verdad, significaba que toda su vida había sido una mentira, y no sabía si podría cargar con ese peso. El reloj marcaba casi la medianoche cuando alguien golpeó la puerta. Ana se sobresaltó. El sonido resonó por la casa pequeña y silenciosa. Su corazón se disparó. Por un instante pensó en no abrir, pero algo dentro de ella la empujó hasta la puerta. Cuando giró la manija, se encontró con Renata Villaseñor frente a ella. La mujer estaba diferente de la última vez. Su mirada estaba cargada de emoción, pero también de algo más profundo: determinación. Se miraron en silencio por un momento. Entonces, Renata habló. Sé que tienes miedo. Su voz no era de súplica, ni de desesperación. Era un hecho. Ana quiso cerrar la puerta. Quiso decir que eso no tenía sentido. Pero no pudo, porque una parte de ella quería escuchar. Renata respiró hondo. Luego sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un medallón, idéntico al suyo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca dejé de buscarte. Fue todo lo que Renata dijo. Simple, directo, real. Y en ese instante, Ana sintió que su mundo se venía abajo por completo. El silencio llenó el espacio. El medallón brillaba bajo la luz tenue de la cocina. Ana se sentó lentamente. Sus dedos temblaban. Renata permaneció de pie, observándola con paciencia, sin presionar. Lorena confesó. Las palabras flotaron en el aire. Ana tragó en seco. Ella te secuestró, recibió dinero para entregarte a una red de adopción ilegal. Ana cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Cada pedazo de la historia que escuchó de Hugo, cada mentira contada para mantenerla en la oscuridad, todo se estaba derrumbando. Sé que es difícil de creer, sé que esto lo cambia todo.
La voz de Renata vaciló. Pero necesitas saber, nunca fuiste abandonada. Ana pasó las manos por su rostro. El peso de esas palabras era abrumador. No abandonada, robada. Pasó toda su vida convenciéndose de que no era importante para nadie. Pero ahora la verdad gritaba ante ella. Alguien la amaba lo suficiente como para nunca rendirse. Pero, ¿sería demasiado tarde para aceptar eso? Ana se levantó abruptamente. El movimiento hizo que la silla arrastrara por el suelo con un ruido seco. Sus ojos estaban rojos, rabia, tristeza, confusión. ¿Por qué tardaste tanto? Renata sintió un nudo en el pecho. Te busqué todos los días de mi vida. Ana negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con caer. Pero yo ya viví 20 años sin ti. ¿Qué hago con esto ahora? La pregunta no tenía una respuesta fácil. Renata dio un paso al frente. No como empresaria, no como mujer poderosa, sino como madre. Encontraremos la manera. El silencio llenó el espacio entre ellas. El peso de la verdad era demasiado real como para ignorarlo. Y por primera vez, Ana no huyó. El viento frío entró por la ventana abierta, haciendo que las cortinas se movieran. La ciudad afuera parecía silenciosa. Pero Renata sentía que algo no estaba bien. Desde que descubrió la implicación de Hugo, sabía que aún faltaban piezas en este juego, y su instinto nunca fallaba. Ana respiró profundo y miró el medallón una vez más. Lo sostuvo con fuerza. Finalmente se permitió preguntar, ¿y mi padre? El dolor cruzó el rostro de Renata. Él te amaba más que nada. Murió sin nunca superar su pérdida. Ana sintió un nudo en la garganta. Por primera vez pensó en ese hombre que nunca conoció. Pero antes de que pudiera decir algo más, un golpe fuerte sonó en la puerta. Renata y Ana se sobresaltaron. El sonido era seco, urgente. Ana miró a Renata, los ojos bien abiertos. Renata sintió un escalofrío. No estaban solas. Y tal vez alguien no quería que esa verdad fuera descubierta. El golpe en la puerta sonó de nuevo, más fuerte esta vez. Ana sintió su corazón latir desbocado. Alguien estaba afuera. Renata se levantó lentamente, sus sentidos alerta. Su instinto le decía que esto no era solo una coincidencia. El silencio en la casa se volvió opresivo. Ana miró a Renata, indecisa. No sabía si debía abrir o simplemente ignorar. Pero algo dentro de ella le decía que, después de esa noche, nada sería igual. Respiró hondo y avanzó hasta la puerta. Giró la perilla con cautela y la abrió. Afuera había un sobre marrón en el suelo. Ninguna persona a la vista, ningún sonido, solo el viento frío soplando por las calles. Ana vaciló antes de agacharse y tomar el sobre. Sus manos temblaban. Cerró la puerta rápidamente y volvió a la mesa. Renata observaba en silencio, su cuerpo tenso. El sobre estaba pesado. Algo había dentro. Ana lo abrió y sacó el contenido. Una fotografía cayó sobre la mesa. Renata la tomó antes de que Ana pudiera reaccionar. Sus ojos se abrieron como platos. La imagen era antigua, un poco desgastada, pero lo que importaba era lo que mostraba. Jimena, con 7 años, tomada de la mano de Lorena. Pero no solo eso. Detrás de ellas, un hombre las observaba. Renata sintió el estómago revolverse. Ella conocía a ese hombre. El nombre escapó de sus labios en un susurro. Hugo. Ana quedó paralizada. Su protector, su mentor, el hombre que siempre la cuidó. Estaba en esa foto, con la mujer que la secuestró. El aire en la sala se volvió denso. Renata cerró los ojos por un momento. Ahora lo sabía. Hugo no era solo un acompañante en esta historia. Estaba involucrado desde el principio. Ana sintió una ola de náuseas subir por su pecho. Su mente gritaba en negación. Esto no tiene sentido, pero sí lo tenía. Tenía todo el sentido. Hugo siempre la alertó para no buscar la verdad.
siempre insistió en que el pasado no importaba. Ahora, ella sabía por qué. Renata la observaba con cautela. No presionaba, no pedía que creyera, solo esperaba, porque al final la decisión era de Ana. La joven miró el medallón que sostenía en sus manos, el mismo que llevaba consigo desde que recordaba. Su verdadero nombre estaba allí, frente a ella, Jimena. Pero, ¿y si no quería ser Jimena? No sé quién soy. Su voz sonó frágil. Pasé la vida creyendo que no era nada, que no pertenecía a ningún lugar. Ahora, de repente, soy alguien que nunca conocí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo acepto esto? La mirada de Renata se suavizó. No tienes que aceptar todo de una vez, pero debes aceptar que no estás sola. Ana cerró los ojos. Sola. Pasó toda su vida creyendo que nadie la esperaba, que nadie la amaba. Pero, ¿y si se equivocaba? Renata se inclinó y tomó su mano con delicadeza. No espero que me llames mamá ahora. No espero que confíes en mí de inmediato. Apretó suavemente los dedos de Ana. Solo quiero que sepas que estoy aquí. El peso de esa promesa hizo que algo dentro de Ana se rompiera. Por primera vez se permitió creer. La foto seguía sobre la mesa. Ana miró la imagen de su pasado, el rostro de un hombre que conocía tan bien, pero que ahora era un extraño. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía la verdad. Hugo le mintió, la manipuló, y ahora sabía que él podría ser capaz de cualquier cosa. Ana respiró hondo y miró a Renata. Si acepto todo esto, ¿qué pasa ahora? Renata tragó con dificultad la pregunta que temía, porque sabía que, aunque la verdad estaba expuesta, la batalla aún no había terminado. Y justo antes de que pudiera responder, el teléfono de Ana sonó. El nombre Hugo apareció en la pantalla. La sala quedó en completo silencio. Ana sintió los vellos de su nuca erizarse. Él sabía, siempre supo, y ahora intentaba evitar que ella siguiera adelante. Lentamente, Ana deslizó el dedo sobre la pantalla, rechazando la llamada, y en ese momento hizo su elección. Ya no sería una pieza más en su juego. Iba a buscar la verdad, y por primera vez en 20 años no lo haría sola. El teléfono de Ana permaneció sobre la mesa. La pantalla oscura reflejaba su expresión tensa. Hugo intentó llamar. Él sabía. La sensación de peligro recorría su piel. Si Hugo estaba intentando hablar con ella, significaba que aún tenía algo que esconder. Renata observaba en silencio, pero su mirada lo decía todo. El peligro aún no había pasado. Pero Ana ya no quería huir. Por primera vez quería luchar. A la mañana siguiente, Ana tomó su decisión. Necesitaba encontrar a Hugo. Renata dudó cuando escuchó eso, pero no intentó detenerla. Sabía que esta era una batalla que Ana tenía que enfrentar sola. Solo prométeme una cosa. Renata tomó sus manos. Si algo parece mal, sal de allí. No tomes riesgos. Ana asintió, pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Fue a la oficina de Hugo. El lugar estaba vacío, silencioso, pero la puerta estaba entreabierta. Ana entró. El olor a aceite y grasa impregnaba el aire. Cada herramienta, cada objeto esparcido sobre el mostrador, parecía más una huella de un pasado que, ahora, parecía lejano. Entonces, escuchó pasos detrás de ella. Hugo estaba allí. Hugo estaba diferente. Ojos hundidos, hombros caídos. Ya no era el hombre que Ana conocía. Él la observó con una mirada que mezclaba cansancio y desesperación. Lo descubriste. Su voz salió arrastrada. Ana sintió el estómago revuelto. Lo descubrí y quiero saber la verdad, toda la verdad. El hombre soltó un largo suspiro. Se pasó la mano por el rostro y finalmente habló. Nunca quise hacerte daño. Ana permaneció inmóvil, esperando.
Hugo desvió la mirada y entonces la verdad salió. Trabajaba para ellos. Su tono era casi un susurro. Al principio no sabía en lo que me estaba metiendo. Solo transportaba documentos, facilitaba adopciones discretas. Pero un día ellos te trajeron. Ana sintió un escalofrío. Y me entregaste. Hugo cerró los ojos, su expresión contorsionándose por la culpa. Intenté protegerte. Cuando me di cuenta de lo que habían hecho ya era demasiado tarde. El silencio entre ellos era pesado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Él la miró y la respuesta salió en un hilo de voz. Porque sabía que algún día tu madre te encontraría. Ana salió de la oficina sintiéndose más ligera, pero también más rota que nunca. Finalmente sabía la verdad. Sabía que Hugo fue cómplice, pero también un hombre débil que no tuvo el valor de salvar su vida. Ahora no quedaban más dudas. Ella no era Ana, ella era Jimena, y por primera vez lo aceptó. El tiempo parecía pasar de manera diferente después de ese día. Ana, Jimena, pasó más tiempo con Renata. Poco a poco comenzó a conocer la historia que le fue robada, fotos de su infancia, recuerdos de un padre que la amaba y nunca dejó de buscarla. Al principio fue difícil. Aceptar una nueva identidad fue como renacer, pero en el fondo siempre fue Jimena, solo que no lo sabía. En una tarde, sentada en el jardín de la mansión Villaseñor, Jimena miró a Renata que observaba el atardecer a su lado, y por primera vez las palabras salieron sin miedo. ¡Mamá! Renata se congeló, se giró lentamente, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Jimena sonrió. Solo quería ver cómo sonaba. Renata no pudo contener las lágrimas. 20 años esperando esto. Tomó la mano de su hija apretándola con fuerza. Siempre fue tu palabra, siempre fui tu mamá. Jimena sintió un nudo en la garganta. Ahora, finalmente, creía en eso. Los días siguientes fueron diferentes. Hubo dolor. Hubo recuerdos perdidos que nunca podrían recuperarse. Pero también había algo nuevo. Esperanza. Jimena sabía que no podría borrar los 20 años que vivió lejos de la verdad. Pero ahora sabía que ya no tenía que cargar todo sola. Miró a Renata y vio el amor de una madre que nunca se rindió. Y por primera vez en su vida se sintió completa. Y ahora cuéntame. ¿Perdonarías en el lugar de Ana? Comenta aquí abajo. Si esta historia te emocionó, deja tu like y suscríbete al canal para más historias increíbles.